recto, tenemos el colon sigmoides, ¿no? Tenemos estructuras del colon transverso que a veces es tan elongado, tan extendido, que se introduce dentro de la cavidad pélvica. Tenemos los anexos a ese nivel, ¿no? Que también es una característica, ¿no?, de diagnóstico diferencial para poder distinguir dentro de toda esa gama. Hablar de abdomen agudo es como decir, pues, casi toda la cirugía, con la diferencia que uno afronta el tema desde el punto de vista de emergencia, desde el punto de vista donde el riesgo de vida está de por medio. Entonces, este abdomen agudo, comprendido dentro de esa cavidad, ahí tenemos una serie de elementos. El primer elemento, que es prácticamente el que rodea todo este interior, toda esta cavidad, es el peritoneo. Este peritoneo, que está constituido, como ven ustedes, por mesos, por ligamentos, por epiplon, constituye la estructura que le va a dar vitalidad a todas esas vísceras, ¿no?, que prácticamente constituyen el segundo plano, la segunda etapa, y que viene a ser los órganos propiamente dichos, y que son de dos tipos. Uno son los órganos macizos, las vísceras macizas, y las vísceras huecas. Hablar de víscera maciza es hablar de una patología específica y que está relacionado fundamentalmente con problemas de tipo hemorrágico, traumatismos, etc. Y hablar de vísceras huecas es hablar de todas aquellas estructuras que dentro encontramos un lumen, un espacio por el cual circula, ¿no?, un componente, ya sea pues biliar, ya sea intestinal. Entonces, como ven, esta cavidad, desde el punto de vista así anatómico, lo traspolamos a la parte quirúrgica, que indudablemente está en estricta relación. Entonces, hablar de abdomen agudo es hablar de algo agudo, de algo que si bien algo importante, pero dentro del abdomen agudo hay otro que se le parece, ¿no? Y viene a ser el escroto agudo también, que es una cavidad que, como saben, dentro de su desarrollo, justamente finalmente se forma esta cavidad escrotal con contenido de esa pared, con contenido de esas estructuras superiores que en su recorrido el testículo, a través de ese conducto, llega a las bolsas escrotales en el 8º mes de vida intrauterina. Entonces, el escroto agudo también es un problema en el cual no podemos olvidar, pero hoy vamos a hablar de abdomen agudo. Entonces, hablar de abdomen agudo es hablar de esta definición, que lo da el Colegio Médico del Colegio de Cirujanos, y que, como ven, fundamentalmente nos habla de el dolor, pero el dolor de inicio súbito, de rápida progresión, de gran intensidad, en algunas veces, o a veces se inicia de una manera gradativa, ¿no? Empieza como 1, asciende como 2, 3, 4, y de pronto quizá desaparece el dolor. Pero eso con una condición que ensombrece su diagnóstico, dificulta su manejo y por tanto la prognosis del dolor. Este dolor también se considera un dolor de tipo, así que lo podemos considerar dentro del síndrome del abdomen agudo, cuando tiene un dolor continuo por un espacio de 6 días, por ejemplo. Puede sobrepasar los 7 días para ser agudo, porque si no ya estamos entrando en otra etapa diferente. Requiere de una valoración diagnóstica y de manejo terapéutico urgente. Esa es la característica. No puedo darme el lujo de esperar, reevaluar, volver a ver, seguir observando, ¿no? Porque en el transcurso de ese tiempo puede llevar a una complicación. Cuanto más temprano el diagnóstico, mejor el pronóstico. Obviamente hay estructuras que son difíciles de manejo, difíciles de diagnóstico, pero eso no quiere decir que podemos prácticamente esperar hasta que alguien por ahí
se le ilumine y diga, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Antes, más que ahora, era un problema el abdomen agudo, porque cuando había un dolor abdominal y había una sospecha, por ejemplo, de un absceso, o había la sospecha de una ruptura de víscera hueca, o una hemorragia, recurríamos a, por ejemplo, la culdocentesis, ¿no? En el caso de las mujeres, donde se tenía que hacer por detrás en el fondo de saco uterino, fondo de saco vaginal, en la parte posterior había que introducir una aguja con un espéculo previamente colocado, ¿no? Sacar un contenido líquido y hacer un examen en laboratorio, para ver si había contenido intestinal, si había pus, si había sangrado. Y eso era determinante ¿para qué? Para realizar el procedimiento quirúrgico. Luego vinieron, por ejemplo, el lavado peritoneal, el cual se introducía a través del ombligo, a través de la región media, ¿no? en esa zona donde aparentemente hay un espacio, se introducía líquido, contenido líquido, para poder recuperar en un tiempo de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, depende, y volver, así como la culdocentesis, que es en el caso de la mujer. En el caso del hombre no había esa posibilidad, pero se hacía el lavado peritoneal. Se hacía obviamente hasta demostrar que existía contenido, ¿no? De sangre, contenido intestinal. Y se hacía la laparotomía, se hacía la exploración. Y eso llevaba a veces un tiempo. Unos son más agresivos que otros, ¿no? Unos pensamos más rápido, otros decimos, bueno, esperamos mejor, no nos comprometamos. Y obviamente dentro de toda esta gama, ¿no? Hoy ya solamente tenemos la laparoscopía diagnóstica, que eso sí ha sido realmente un gran avance y que nos ha permitido diagnosticar más tempranamente estos problemas. Y así, por ejemplo, tenemos la ruptura de víscera hueca, tenemos las perforaciones, tenemos las complicaciones que puedan devenir de un cuadro apendicular, de una ruptura, dentro de los órganos anexos, ¿no? de la vía genital interna, ¿no? Femenina, ¿no? Y en tiempo real podemos identificar las estructuras, podemos definir nuestro manejo, ¿no? Y que inclusive, ¿no? nos facilita un tratamiento aparte del diagnóstico, dentro de la capacidad que el operador, ¿no? está realizando este procedimiento. Esta característica de que se instaura en horas y en pocos días, ese es un factor que nos permite catalogar este síndrome. Dolor súbito, que se grava, que tiene un tiempo de duración, ¿ya? Y que puede, en este caso, originarse en la cavidad intraabdominal y que también puede ser de manera externa. Por ejemplo, tenemos el traumatismo abdominal, ¿no? El trauma abdominal en general, considerando como trauma aquella agresión que permite ingresar a la cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal, recordemos que hay un peritoneo anterior, un peritoneo, diré, parietal, y un peritoneo visceral, y entre ellos hay una cavidad. Cuando entramos a esa cavidad, podemos hablar de esa ruptura, de esa pared, y hablamos de una lesión penetrante, y por tanto invadimos la cavidad peritoneal, y ahí tenemos un abdomen agudo traumático. Este abdomen agudo traumático es justamente por arma de fuego, por arma blanca, pero también hay por un traumatismo cerrado, no necesariamente abierto, por ejemplo las compresiones, las atricciones, ¿no? Los golpes, los accidentes de tránsito, ¿no? Como el cinturón, por ejemplo, ¿no? Que es típico, y que uno puede tener una lesión, por ejemplo, a nivel de una víscera maciza, y que puede llevar a un cuadro rápidamente, dependiendo de la magnitud de la hemorragia, llevar a un shock hipovolémico y finalmente a un shock irreversible probablemente, ¿no? Y dentro de todo este concepto que estamos hablando, requiere el tratamiento oportuno. Y para eso
necesitamos de experiencia, necesitamos de una buena historia clínica. Dentro de todo este contexto, ¿no?, el hacer un adecuado diagnóstico oportuno y el manejo, obviamente, subsecuente nos va a definir el pronóstico de este paciente. Está demostrado estadísticamente de que cuanto más rápido lleguemos al diagnóstico, más, digamos, mejor pronóstico tiene el paciente. ¿Y de qué depende el diagnóstico más rápido? Depende de la ayuda que podamos tener, ¿no?, de la experiencia que hemos tenido de manejar anteriormente estos cuadros clínicos. Entonces es importante que desde tempranamente uno vaya educando, ¿no?, digamos, agudizando su diagnóstico en base a la experiencia que uno pueda ir tomando en el transcurso de su preparación, ¿no? Ustedes no esperen llegar al internado y recién encontrarse con pacientes que en la emergencia tienen con un dolor abdominal. Ya desde ahora tienen que estar en la emergencia, o ya desde mucho antes, ¿no?, captando experiencias para así, en algún momento importante, definir un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a todo esto? De alguna manera quizá ya hemos revisado rápidamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la inflamación y la infección. El caso típico, tenemos las apendicitis y las colecistitis, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vía biliar, que por algún problema de tipo, pues puede ser también neoplásico, ¿no?, o puede ser por un cálculo, obstruye la vía biliar. Y esta conlleva, ¿qué?, a una colangitis, esa colangitis a un cuadro séptico, y finalmente, obviamente, el paciente requiere de una exploración, requiere de un manejo, ¿no? Entonces, se origina de un proceso que a veces es crónico, inflamatorio, y que de pronto se desencadena un cuadro séptico, un cuadro, en este caso, infeccioso severo, que involucra todo un contexto, ¿no?, de la cavidad abdominal. Irritación química, paciente que viene con una hernia, está estrangulada, no tomamos acción, o esperamos que venga alguien que nos oriente o que nos dé algunos parámetros para poder decidir, definir, y se nos pasa el tiempo. O sencillamente el paciente viene tardíamente a la emergencia, después de 5 días, 4 días, 3 días. Otros vienen inmediatamente que se presente el dolor, pero a veces estamos observando, no veo cambio de color, no me parece, no lo veo así, lo hospitalizan y va pasando el tiempo. Ese proceso que lleva a un problema vascular, una irrigación deficiente en algún momento, y cada vez que se pone más duro, el proceso sigue avanzando, el edema sigue avanzando, entonces sigue estrangulando los vasos, permite una isquemia, permite una necrosis, y convertimos esto en un problema perforativo, donde el contenido intestinal se vierte a esa cavidad peritoneal y desencadena todo un problema de tipo séptico, de tipo irritativo y con un gran componente doloroso. En el caso, por ejemplo, de las isquemias e infartos, ¿no?, es común ver que los pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de patología paroxística, por ejemplo, una arritmia, ¿no?, que de pronto se desencadena, desprende un coágulo, un trombo, y por la localización de los vasos, por ejemplo, entra a la aorta, ¿ya? Y esta aorta, recuerden ustedes que entre la aorta y el tronco celíaco prácticamente es 90 grados. Entre la aorta y la mesentérica inferior es casi 90 grados también. En cambio, entre la mesentérica y la aorta, la mesentérica superior, es prácticamente un ángulo, podríamos decir, entre 45 grados. Entonces, está prácticamente dentro del eje de deslizamiento del trombo. Entonces, por eso es que con mayor facilidad se incrusta a nivel de la mesentérica superior. Y si nosotros vemos cómo es que esta mesentérica superior, cuál es su territorio de irrigación, estamos hablando desde el colon proximal, estamos hablando de todo el intestino delgado. Entonces el territorio es inmenso. Lo mejor que podría suceder es que sea pues un trombo
pequeño y que se vaya segmentariamente a un determinado territorio. Pero cuando uno de pronto entras a la cavidad abdominal y te encuentras con todos los intestinos de un color negruzco, ¿qué puedes hacer? Y justamente dentro de la historia clínica es que uno tiene que hurgar y esperar que haya ese indicio de ese antecedente de taquicardias, paroxísticas, ¿no? O un componente cardíaco. Y eso lleva primero el infarto, pero la isquemia, el infarto, la necrosis, y se desencadena todo un problema severo y a veces de difícil solución, que a veces cuando uno entra en periodos un poco más tempranos, porque generalmente se desencadenan con un dolor continuo, un dolor difuso, inicialmente en el epigastrio y luego se va extendiendo y finalmente se hace un dolor continuo, 3 días, 2 días de dolor, hasta que por fin uno decide ingresar y se encuentra con todo ese componente, ¿no? Pero a veces uno ingresa rápidamente o colocas una cámara y haces una laparoscopía diagnóstica y miras que efectivamente hay un problema que se está desencadenando de tipo isquémico. Entonces ingresas, pues, de alguna manera hacer una pequeña resección o bien haces, pues, la terminación de ese vaso, ¿no? A través, pues, de extracciones de ese coágulo, etc. Que eso requiere de gran experiencia y requiere de tiempo también para poder realizar ese procedimiento que a veces no lo tenemos, ¿no? Tenemos el caso de la obstrucción, típico, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos frente a un hilio biliar, por ejemplo, que de pronto con el antecedente de haber presentado un cuadro de cólico vesicular, dolor con dispepsia grasas y que de pronto ya no tienes ese dolor y empiezas a distender. No hay evacuación de contenido fecal ni tampoco evacuación de flatos. Entonces empiezas a buscar. Y en el diagnóstico, en la ayuda que uno puede tener, aparte de obviamente la anamnesis, de pronto encuentras que tiene una enoilia, ¿no? Que sí que hay una comunicación hacia la vía biliar, quiere decir que hay una fístula, hay un espacio, ¿no? Que hay entre la vía biliar y el intestino. Entonces, en ese momento podemos pensar de que ese cálculo ha migrado hacia el intestino y que en la parte más estrecha, o bien en la zona en donde encontramos la papila ileocólica, ahí se traba, empieza a desencadenar un cuadro obstructivo. Pero ¿por qué no ha sido operado el paciente? No tiene hernias. Y en la radiografía también puede verse, ¿no? Y si uno lo sospecha, empieza a buscar. Pero no necesariamente uno tiene que ver el cálculo, ¿no? Pero con la aerobilia uno puede suponer que efectivamente ha podido migrar. Entonces uno tiene que en la exploración ver esa posibilidad. El paciente que ha sido con antecedente quirúrgico, que ingresaba a sala por una peritonitis, por una apendicitis complicada, etc., ¿no? O un paciente que ha tenido, pues, una agresión, un traumatismo abdominal y que ha sido necesario hacer una laparotomía, etc., y que en el transcurso del tiempo, ¿no? De pronto empieza a tener distensión, etc., y podemos sospechar en la posibilidad de una obstrucción intestinal, ¿ya? Pero a veces hay, como ahora se ve, ¿no? Pacientes muy obesos, ¿no? Pacientes que tienen, pues, un índice de masa corporal alto y que de pronto se presentan en la emergencia con una gran distensión. Este paciente lo examinamos, no tiene antecedentes quirúrgicos, pero en esa masa adiposa externa se puede pasar lo que generalmente buscamos después, que no hay la explicación desde el punto de vista con el antecedente quirúrgico, es la presencia de una hernia crural, por ejemplo, que es siempre una posibilidad que hay que buscarla. Y hay el abdomen agudo de tipo traumático. El de tipo traumático puede ser la agresión por arma blanca, arma de fuego, pero también es la iatrogenia médica, ¿no? Que uno hace un procedimiento, hace un cierre de pared y de pronto se va de alta el paciente, hace un pequeño esfuerzo, se cae o hace un pequeño, qué sé yo, digamos una presión intraabdominal y se abre totalmente, ¿no? Es también una causa de este tipo de
que estaría dentro de un quinto, ¿no?, que vendría a ser el traumatismo. Tanto el traumatismo por arma blanca, arma de fuego, y el iatrogénico, que es el subsecuente a una cirugía. En cuanto, como ya hablamos, dentro del abdomen agudo, el dolor es el que nos va a orientar, y es por el motivo que el paciente va a la emergencia. Se ha visto muy frecuentemente, por ejemplo, de pacientes que tienen un cuadro inicial de una apendicitis, que se inicia aquí en el epigastrio, con una sensación de malestar, con un disconfort gástrico, que ingiere pues algún tipo de enzimáticos, líquidos, algún digestivo, ¿no? Y se le pasa el dolor un poco, pero nuevamente regresa. Ese paciente generalmente se siente mal, al día siguiente se va a la farmacia, toma algún tipo de medicina, va donde la vecina, no sé, va a cualquier lugar menos donde el médico. Y finalmente tenemos un paciente complicado. ¿Por qué? Porque el paciente ha pasado ya 2, 3 días, 4 días y va a la emergencia a veces con un abdomen catastrófico, ¿no? Con un abdomen vencido, un abdomen que ya no hay dolor. Y ese se siente mal, pero ya séptico. Entonces uno ingresa y se encuentra con un mar de pus dentro de la cavidad abdominal. Y es causa que ha llevado a la automedicación, a la medicación de gente que no tiene nada que ver con la medicina y que le receta algún tipo de analgésico, y son analgésicos potentes, le dan pues antiinflamatorios asociados con opiáceos, y entonces obviamente le calma el dolor, pero no le soluciona el problema, como pueden entender, ¿no? Y siempre dentro de las características del manejo es impedir darle algún tipo de analgésico, porque nos enmascara de alguna manera el cuadro clínico, aunque para algunos autores consideran de que esto no necesariamente es así. Pero de todas maneras, una forma de evitar es cómo evoluciona el dolor. Y ahí tenemos el dolor visceral, ¿no?, que está dentro de ese peritoneo visceral, donde la agresión es directamente a la víscera. ¿Y dónde está el dolor? El dolor es en el epigastrio. ¿Tienes problema del intestino? En el epigastrio. ¿Tienes dolor en la vesícula? En el epigastrio. ¿Tienes dolor en el epigastrio? ¿Por qué? Porque justamente ahí está el plexo celíaco, que es donde justamente se distribuye todo el mecanismo de inervación entérica, principalmente. Pero cuando esto sigue avanzando, empieza ya la proliferación, empieza la irritación, y empieza ya a tocar en las estructuras adyacentes a las regiones que ya conocemos, ¿no?, las 9 regiones. Entonces se nos presenta ya ese dolor somático, donde la pared abdominal y ese peritoneo parietal tienen las mismas características de inervación. Entonces, en ese momento, el dolor que se inicia en el epigastrio ya se va localizando en el punto, específicamente en el caso, por ejemplo, del cuadro apendicular, o el de Murphy, por ejemplo, en la zona superior, ¿no?, de la parte del cuadro superior derecho. Y el dolor referido es aquel que viene, ¿no?, de diferentes lugares y que se traduce en diferentes sitios, como el dolor lumbar, el dolor en la región del hombro, las omalgias, esa es la región posterior, etcétera, ¿no?, dependiendo de las estructuras que están involucradas. Pero dentro de nuestro manejo es importante el dolor visceral y el dolor somático, cómo es que migra este dolor. Entonces tenemos que saber cómo empezó para mí, cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Y aquí, después de toda esta situación que evoluciona, avanza, finalmente tenemos ya una respuesta sistémica de ser local, local avanzado dentro de ese territorio, de esa cavidad. De pronto ya lo tenemos con esa respuesta, la respuesta sistémica, inflamatoria, donde encontramos pues las interleuquinas, los diferentes mediadores, ¿no?, inflamatorios. Y dentro de ellos, como respuesta secundaria a todo esto, nos vienen las alteraciones hemodinámicas, ¿no? El paciente está hipotenso, está taquicárdico, etc., ¿no? Ya no tiene buena perfusión, y finalmente ya tenemos ya una complicación mayor, ¿no? Aquí, en la respuesta en la irritación peritoneal, justamente es ya el componente donde prácticamente se ha diseminado todo este proceso, ¿no?, donde encontramos ya defensa, rebote, todo eso, el signo de respuesta de irritación peritoneal. Luego
tenemos la respuesta inmunológica, ya con los macrófagos, los neutrófilos, donde justamente ellos empiezan, pues, ¿no? Y se traduce ya en el hemograma, todo lo que tenemos que en el caso del manejo, ya propiamente diagnóstico. Puede ser que de alguna manera también haya este exceso de respuesta, donde adiciones el grado 3 de la respuesta, ¿no? Inmunitaria, y se ocasiona daño tisular en el mismo momento. Dentro de este manejo es importante recordar estos biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, la procalcitonina, o sea, aquellas sustancias que nos van a traducir de alguna manera el tipo de daño a nivel visceral. También las imágenes que nos pueden llevar, aparte de ya la sospecha que tenemos del órgano que está involucrado, nos va a dar algunos elementos de confirmación de lo que nosotros estamos sospechando clínicamente. No es al revés. Muchos dicen, tengo un dolor abdominal, no, hazte una ecografía y con eso vienes. No, es al revés. Primero tengo que examinar al paciente, ¿ya? Y después de examinar al paciente recién pido la imagen que yo necesito para confirmar, para que me ayude en el diagnóstico. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido que no es en todo el abdomen. En el abdomen, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, a nivel del colon, no nos ayuda mucho, justamente porque hay dificultad en cuanto a la transmisión del eco a través del aire. Pero donde sí nos es útil, por ejemplo, es en las vísceras, ¿no? Las vísceras macizas, en la vesícula biliar, ¿no? En el apéndice secal, ya en la parte inferior, ¿no? Donde uno mira el apéndice secal, y si uno lo mira el apéndice secal con el ultrasonido, entonces podemos decir que sí estamos frente a un cuadro apendicular, cuando se ve, pero normalmente no se ve. Un apéndice de características normales no lo veo ecográficamente. Y ahí viene el diagnóstico con tomografía. El mejor examen para poder evaluar un abdomen es con el tomógrafo y con contraste en la mayoría de las veces. Pero si ya sospecho en una estructura, en un órgano que está con un problema inflamatorio, infeccioso o perforativo, entonces simplemente con una tomografía simple nos va a resolver el problema. Pero si no, tenemos que pedir tomografía y con contraste. Ese es el gold standard. Entonces ahí nos puede, como con estas imágenes, diferenciar, ¿no? De qué tipo de lesiones estamos enfrente. Dentro de todo esto es preocupación, como les vuelvo a recalcar, dentro de la cirugía, porque es un problema. La mayoría de los pacientes que no son diagnosticados a tiempo, es casi la mayoría de ellos. Lo ideal sería que venga un paciente con un cuadro doloroso, diagnostico rápidamente y lo trato, excelente. Pero a veces no es así. Ayer mismo en la guardia, nos viene un paciente con un cuadro obstructivo. Esta paciente tiene además un cuadro de esclerodermia, tiene antecedentes de haber sido operado hace 10 años por un problema de apendicitis complicada y que súbitamente hace una semana presenta distensión y dolor abdominal. Se va a un hospital A, lo evalúan, le examinan, no concluyen nada, le dan de alta. La paciente, por indicación de un familiar, de un amigo, se hace hacer una tomografía y efectivamente se evidencia la presencia de un cuadro de obstrucción intestinal. Pero no sabe dónde ir, porque donde fue no le quiere recibir, porque ya la vieron, y se viene ayer a la guardia con 7 días de evolución de un cuadro de obstrucción intestinal por antecedente de cirugía. Distensión súbita, paciente con problemas con algún componente de comorbilidad. ¿Qué es lo primero que pienso? En un problema de adherencia, tiras, ¿no? Y lo que es mandatorio en este caso es hacer una exploración.
lo puedes hacer con la laparoscopía, lo puedes hacer a manera convencional, pero lo que tienes que hacer es resolver ese problema. No puede pasar una paciente con 7 días de evolución. Otro caso, una hernia epigástrica. Una hernia epigástrica de 5 días de evolución. Obviamente se inicia con un cuadro doloroso abdominal en la región del epigastrio, antecedente de esta paciente que la han operado de una hernia anteriormente. Le han operado de vesícula, le han hecho una incisión cógea, seno subcostal, y le han operado de apéndice. Pero cuando le han operado del apéndice parece que la cosa no iba bien, medio que se complicó y le han hecho una incisión mediana. La paciente viene con una estructura aquí, no les miento, era de esta, así como están mis manos, que elevaba la región del epigastrio. Al tocar, muy doloroso, dura y con cambio de coloración. Puede ser posible que esté 5 días una persona que ha sido ya evaluada en otros sitios y que vaya a la emergencia y que en ese momento hayamos decidido entrar a la sala de operaciones y operarlo. Los han visto varios. Lo que pasa es que no deciden o están perdidos en una nebulosa, no deciden, a tal punto que era tan, digamos, aparatoso el tema que tuvimos que entrar a la sala de operaciones directamente. Y cuando entramos a la sala de operaciones, encontramos un intestino que estaba, la parte del contenido de esa hernia era una eventración extraocular. Había ennegrecida el asa intestinal, pero que finalmente se recupera. Y a eso, en el momento que estamos ya para cerrar, nos encontramos que tenía además un quiste de ovario. Miren ustedes cómo se va, digamos, yendo las cosas cuando hacemos las cosas rápidamente, ¿no? Podemos también cometer errores. Pero también esperar que eso continúe, se haga la tomografía, ¿cuántas horas más será? ¿1 hora más? ¿2 horas más? Entonces las cosas van a ir avanzando. Se recuperó felizmente la víscera, se tuvo que resecar el quiste de ovario con una salpingoforectomía y se cerró la cavidad abdominal. Entonces yo les recomiendo, ¿no?, que dentro de su experiencia vayan tomando más conceptos, vean pacientes, observen pacientes para que su diagnóstico sea mucho más fino. Y tenemos un montón de elementos, de imágenes para poder llegar al diagnóstico, ¿ya? Y aquí, miren, hablan de este protocolo que habla de un manejo mínimamente invasivo, que es el protocolo ERAS. Este protocolo ERAS tiene justamente el propósito de reincorporar al paciente rápidamente, dentro de todo su problema quirúrgico que ha presentado, ¿no?, rápidamente a sus actividades, ¿no? Y este protocolo involucra una serie de elementos, ¿no? Ahí tenemos en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el posoperatorio, donde iban, por ejemplo, el asesoramiento, ¿no? O sea, prácticamente dice, vaya a tal hospital, haga tal cosa, ¿no? Y si ustedes están en un consultorio, ven con un paciente con un cuadro clínico, que requiere un manejo rápido, ¿no?, un diagnóstico rápido, lo manda a un hospital, vaya a tal hospital, donde lo van a atender, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro del preoperatorio está la carga de líquidos, evitar el ayuno prolongado, la colocación de sondas, la preanestesia, etcétera, que son justamente, ¿no?, elementos que van a permitir de alguna manera alterar esa reincorporación rápida del paciente a su vida normal, ¿no? Y en el operatorio, en el intraoperatorio, el uso de digamos, anestésicos que sean adecuados y que no tengan toxicidad, por ejemplo, ¿no? Evitar la colocación de drenes, ¿no? Y que sobre todo haya una sobrecarga hídrica, y eso es la parte más, digamos, la recomendación que hace la parte cardiovascular, ¿no? Muchos prenden el aire acondicionado, el paciente está, pues, dentro de todo su problema del trauma quirúrgico, el trauma anestésico, y le agregamos uno más, el ambiente, ¿no?, donde el frío, ¿no?, con el aire acondicionado entra el paciente en hipotermia. Entonces es importante también eso, ¿no? Nosotros estamos, pues, efectivamente bien protegidos, ¿no?, estamos arropados, sin embargo el paciente está desnudo, y eso es importante tomar en cuenta. Factores que eso nos hace recordar, ¿no?, que el paciente tiene, ¿no?,
que ser debidamente manejado. En el posoperatorio, la analgesia es importante, ¿no? El paciente que sale y que presenta dolor abdominal respira superficialmente, y esa respiración superficial lleva a un problema pulmonar, eso todos lo sabemos. Entonces tenemos que darle un buen analgésico, ¿no? O bien, como hacen muchos de los pacientes en los cuales se hacen procedimientos, como por ejemplo resecciones o en esos accidentes de tránsito, se coloca un catéter epidural y que en el transcurso de su posoperatorio inmediato se le va aplicando algún tipo de medicación para controlar el dolor y facilitar la incorporación. El paciente tiene que levantarse al día siguiente, el paciente tiene que comer al día siguiente, el paciente tiene que estar prácticamente fuera de la cama al día siguiente. Esa es la idea, ¿no? El retiro temprano de los catéteres, a veces colocamos vías centrales, vías arteriales, que eso hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque obviamente es un punto de infección. Y así, ¿no? Podemos hacer una serie de recomendaciones. ¿Con qué propósito? De recuperar al paciente rápidamente a esa vida normal que tenía antes, ¿no? Dentro del abdomen agudo, ahí tenemos todas las más importantes, ¿no? No digo que son todas las que son, las más importantes, ¿no? La apendicitis aguda, la colecistitis, las perforaciones de víscera, que hoy son un poco menos, ¿no? Pero que se presentan, las isquemias entéricas, las diverticulitis. El dolor de la diverticulitis, ¿dónde es? ¿En qué lado es el dolor de la diverticulitis? Dicen que es la fosa ilíaca izquierda. La fosa ilíaca izquierda, en la cual uno tiene que evaluar, sobre todo cuando estamos frente a un cuadro doloroso abdominal y que a veces está en la parte central, puede ser también del lado izquierdo como del lado derecho, ¿no? Y el gran problema en el diagnóstico es cuando es una paciente mujer. ¿Por qué? Porque tenemos los anexos, tenemos las posibilidades, por ejemplo, ahí entra otro de los mecanismos de este problema del abdomen agudo, y viene a ser el embarazo ectópico. ¿Y qué sucede? A veces es en jovencitas, que después de su menarquia, que tienen a los 12 años, pueden embarazar a los 12 años. Y a veces va con el padre, va con la madre, y cuando uno le dice, bueno, vamos a hacer un descarte de embarazo, se arma el gran problemón, ¿no? ¿Cómo hace posible, doctor, que usted piense que mi hija, que va a estar embarazada, que se han querido de usted, que no sé qué? Todo un escándalo. Pero no se dejen influenciar. Ustedes pidan de acuerdo dentro de un contexto. En este caso, una paciente joven con dolor abdominal y que no puedo diagnosticar rápidamente, o hay una sospecha de que puede ser que tenga un embarazo, hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, no dejen influenciarse, porque a veces el paciente termina con un embarazo ectópico, a veces se rompe, ¿no? O bien continúa el dolor, porque hay embarazos que son dolorosos al comienzo, ¿no? Y que presentan un cuadro doloroso abdominal y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las EPIs, las famosas EPIs, paciente que tiene secreción vaginal, que tiene dolor pélvico y que presenta una secreción vaginal maloliente, ¿no? Entonces en ello hay que sospechar la posibilidad de una enfermedad pélvica inflamatoria y hay que manejar primeramente. Por eso es que dentro de los protocolos en los hospitales mandamos a las pacientes jóvenes en edad fértil que lo evalúe el ginecólogo, porque podemos encontrar un embarazo ectópico, un absceso parovárico, un absceso de algún anexo, ya podemos encontrar también algún tipo de patología, por ejemplo, un quiste apendículo torcido, etcétera, ¿no? Que nos puede enmascarar un cuadro de apéndice, ¿no? O entra con el apéndice está inocente de todo problema y el problema es en otro lado, ¿no? Y a veces incluso el ginecólogo dice, no hay problema, en la ecografía no encuentro nada. Pero en el momento de entrar a la sala, te encuentras que el apéndice no tiene nada y que el problema es ginecológico. No se olviden del divertículo de Becker, que también está dentro de las posibilidades de la apendicitis. Las pancreatitis agudas, dolor abdominal intenso, que a veces incluso lleva a un estado de colapso del paciente, ¿no? El paciente hemodinámicamente a veces no perfunde, el paciente está en malas condiciones. No se olviden siempre pedir, ¿no?, por lo menos una lipasa. Si yo estoy sospechando por el tipo de dolor, yo veo que el tipo de dolor es un dolor en bordón, en la parte alta, entonces, o tiene antecedente el paciente de cuadros de dispepsia, dolor abdominal después de la ingesta grasa, entonces
ya puedo sospechar la posibilidad que se trate quizá de una pancreatitis. Entonces, no puede evitar entrar a hacer operaciones y complicar el tema, ¿no? Que justamente es un abdomen agudo, pero no necesariamente quirúrgico. Muchas pancreatitis se han operado y se ha desencadenado un problema mayor. Puede operarse en estadios iniciales, puede operarse, pero a veces se deja ya para un manejo médico y a posteriori hacer algún tipo de tratamiento endoscópico que nos permita permeabilizar primero la vía y luego proceder a un cuadro, a un tratamiento final. Y aquí las no quirúrgicas, hay los cólicos renales que también no son infrecuentes, ¿no? Hay pacientes con litiasis que no lo saben y que presentan un dolor súbito y que está justo en el lado derecho y nos confunde con un problema de apendicitis o de un problema de ese tipo, ¿no? Las gastroenteritis, la patología ginecológica, la torsión, esa torsión de ovario depende, ¿no? Si evoluciona un cuadro doloroso y que en nuestra exploración con la laparoscopía diagnóstica encontramos de que el ovario está torcido y que está prácticamente necrótico, está isquémico, entonces cada uno tiene que tomar la acción, ¿no? Pues hacer probablemente una resección. Las patologías metabólicas como la cetoacidosis diabética en los pacientes diabéticos por problemas de vasculitis. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos frente a un paciente con un abdomen agudo? Historia clínica, la madre de la cirugía. Tengo que examinar al paciente, tengo que hacer una anamnesis. Por ejemplo, la edad nos orienta dentro de la patología. No es lo mismo un cuadro apendicular en un niño, en un adulto joven o en un adulto mayor. El niño rápidamente se nos complica, rápidamente entra de ser una apendicitis de inicio, inmediatamente entra ya en una perforación, porque justamente no tenemos la suficiente defensa en la cavidad abdominal como es el EPI, que migra a través de mecanismos inmunitarios y que bloquea, formando en la mayoría de las veces en los adultos un plastrón. Pero en el niño no tiene esa posibilidad, porque inmediatamente salta ese espacio e inmediatamente se complica, se perfora, entre peritonitis. En cambio en el anciano no. El anciano es un viejito que normalmente come, habla, conversa, lee su periódico, mira la televisión y de pronto ya no habla, no conversa. Empieza a hablar incoherencias. Entonces, no, ¿qué le ha pasado? Un derrame cerebral, ¿qué le ha sucedido? Lo llevan al neurólogo, lo llevan al neurocirujano, le hacen exámenes de la cabeza, pero el problema no es en la cabeza, el problema es en el abdomen. Y termina el paciente con un cuadro severo de una peritonitis generalizada. ¿Debido a qué? A la evolución del cuadro clínico o a la sospecha. No manejaron la parte clínica, no examinaron al paciente de manera detenida, observando algunos de los parámetros que dentro de la clínica podemos tener como sospecha o una ayuda, ¿no? Hay pacientes que fácilmente se nos presentan, este es un apéndice, este es un cuadro tal, listo, pero hay casos en que no es así. Y ese es justamente el paciente anciano. ¿Ya? Por eso hay apendicitis del niño, apendicitis del anciano. Dentro del examen clínico tenemos también los antecedentes, las comorbilidades, cirugías anteriores, estados en los cuales el paciente requiere de tratamientos y que no los lleva adecuadamente, por ejemplo, el paciente diabético, ¿no? Entonces tenemos que hurgar en ese tipo de datos que nos ayude y va a corroborar nuestra historia clínica. En cuanto al examen clínico, en el examen, ver el abdomen, ver el movimiento del abdomen. Primero verlo, luego auscultarlo y enseguida tocarlo. No como nos han enseñado, ¿no? Primero la expresión, luego la percusión, luego la palpación y finalmente la auscultación. No es así. Primeramente observamos la movilidad, si es un abdomen estático, es un abdomen globuloso, es un abdomen que no se mueve. O es un abdomen que a la visión uno encuentra pues, que hay incisiones, etc. Hay digamos, idea de que ha sido operado de algo este paciente, ¿no? Luego entramos a la auscultación, porque si nosotros manipulamos vamos a alterar esa referencia, ¿no? Entonces auscultamos ruidos hidroaéreos. No es que haya ruidos,
sino cómo son los ruidos. Si son ruidos propulsivos, son ruidos de baja intensidad, son ruidos distanciados, ¿no? Eso nos va a llevar, o hay unos sonidos aparte. Y luego entramos con la percusión, maciez, matidez, ¿no? Timpanismo, otros sonidos, ¿ya? Eso nos va a ayudar para de repente diagnosticar de repente un neumoperitoneo. Aunque con una radiografía simple, como la mayoría de veces tenemos a la mano ya la radiografía, le pedimos una radiografía de tórax, ¿no? Presenta la posibilidad de repente una neumonía, el dolor que tiene ese tipo, o de repente le pedimos un abdomen para ver si hay algún contenido como está distendido el paciente, para ver si tiene niveles hidroaéreos, etc. Una radiografía simple de abdomen, de la cual debemos saber leer. Recomendación: aprendan a leer su radiografía de tórax y su radiografía de abdomen. Por lo menos con eso, tienen ya un buen porcentaje de un apoyo clínico para su diagnóstico. Luego tenemos ya la parte que viene a ser la palpación. Uno toca al paciente, pero hay a veces encontramos que hay defensa. Pero la defensa, ¿por qué es? Porque nuestras manos están heladas. Entonces tocamos y el paciente se contrae. Bueno, entonces tenemos que tener la temperatura adecuada para que al momento de poner sobre la superficie tampoco no lo presionemos. Tiene que ser suavemente sobre la superficie. Primero hacer una palpación superficial y una palpación profunda, buscando la respuesta a la sospecha clínica que tenemos, ¿ya? Y dentro de esta historia clínica, dentro de este examen clínico, importante, el tacto rectal, el tacto vaginal. Algunos maestros antiguos dicen, hay que meter el dedo para no meter la pata. Entonces, debemos recordar eso. El paciente que viene con obstrucción intestinal, con un problema de un abdomen agudo, siempre no dejar de hacer un tacto rectal. Eso nos va a dar un indicio de que la permeabilidad, la motilidad del intestino por lo menos está indemne, o puede estar vacua, ¿no? No tenemos ningún contenido fecal allí en esa ampolla. Entonces nos va a ayudar también a confirmar, ¿no?, nuestra sospecha. Laboratorio, en todo lado, ahí tenemos el hemograma, tenemos indicadores, la proteína C reactiva, las enzimas pancreáticas, todo un componente, ¿no?, que nos puede ayudar. Entre ellos están aquellas sustancias que, la procalcitonina, por ejemplo, que es muy importante para ver sufrimiento intestinal, por ejemplo, ¿no?, la PCR, el cuadro inflamatorio, etc. Dentro de las imágenes, como hemos adelantado, la ecografía no nos ayuda mucho, pero sí de repente en el cuadrante superior, ahí sí nos puede ayudar, pero para abajo, nada. Tomografía, ese es el gol estándar, una tomografía. Pero resulta que está embarazada. En una embarazada no le podemos hacer un examen, ¿cierto? Y peor todavía con contraste. Pero para algunos autores sí dicen, no hay problema. Hoy los tomógrafos de sexta generación no tienen una, digamos, como antes, así la radiación, que si bien es cierto tiene efecto biológico, ¿no? En el caso ya ahora se ha minimizado. Y ahora es más rápido el procedimiento. Antes se demoraba mucho, giraba el rayo, hacía una rotación, regresaba, o sea, demoraba mucho tiempo. Ahora no, ya no es así, es más rápido. Entonces, en casos especiales sí se podría hacer. Si no tengo, por ejemplo, un diagnóstico adecuado, si no tengo una resonancia, puedo hacer con una tomografía, pero con un tomógrafo de última generación, ¿no?, que hay en los hospitales nacionales, encontramos ahora. La resonancia magnética, excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda en el caso de los niños, ayuda, y sobre todo cuando hay que hacer este tipo de examen. Recuerden que es como un tubo, ¿no? El gantry es un túnel a través del cual ingresa el paciente y a medida que va avanzando le va haciendo su transformación con el electromagneto que tiene, ¿no? Entonces, demora tiempo y el movimiento hace que altere el procedimiento. Entonces, con ayuda de anestésicos, ¿no?, con ayuda del anestesiólogo, se ceda al paciente y nos puede dar unas buenas imágenes, ¿ya? En el caso de los pacientes que no colaboran, también. Pero el examen de resonancia magnética nuclear es excelente porque nos da muchos detalles para poder diagnosticar con mucha finura el diagnóstico. Pero no está a la mano, y aparte que es costoso, ¿no? Ahora todavía sigue siendo costoso,
y que la tomografía por eso cubre grandemente esta dificultad. Pero el problema es la radiación y el problema también es el contraste, que también es una limitación en los pacientes que son alérgicos, en los pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Donde no le puedo administrar el yodo, porque son la mayoría de estos elementos yodados, para poder ser evacuados esas sustancias, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con una creatinina que está dentro de valores que no va a permitir una adecuada eliminación del contraste, entonces mejor me limito, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Qué hacer con este paciente? Ya lo tengo, ya lo he diagnosticado, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es ese ABCD, mantener la vía aérea, mantener su circulación, etcétera, ¿no? Ventilarlo adecuadamente, hidratarlo, ¿no? Ese control hemodinámico y la reposición de líquidos electrólicos es muy importante, básico. ¿Por qué? Porque no puede entrar un paciente deshidratado, ¿no? Pero tampoco me puedo ir al otro lado, ¿no? Hacerle una sobrecarga hídrica inadecuada no nos va a ayudar, al contrario, nos va a llevar a un encharcamiento pulmonar y se nos complican más las cosas, ¿no? Entonces, por eso debemos monitorizar la analgesia adecuada, evitando enmascarar los signos y síntomas que tenga el paciente. El principal problema que nos tiene el paciente es el dolor. Lo demás es por agregado. Llámese vómito, fiebre, ¿no? Que son manejables, ¿no? Pero que el dolor es el que no lo podemos controlar y es el que tenemos que fácilmente saber cuál es el origen. Una vez diagnosticado, sí le puedo aplicar. Una vez ya sé lo que tiene, lo voy a operar, pero no lo voy a entrar inmediatamente porque tengo pacientes que tengo que operar antes, no hay disponibilidad de sala por alguna razón, entonces espero, y en ese tiempo no lo va a tener un paciente que esté pues con un dolor terrible, ¿no? Tengo que controlar su dolor porque ya yo sé lo que le voy a hacer, ya tengo el diagnóstico, en ese momento le aplico el analgésico. ¿Ya? Tampoco no puede ser, no, pero ¿por qué le vamos a aplicar si tiene este problema? No, es para el diagnóstico. Ya una vez que yo sé, le aplico su analgésico y lo tengo tranquilo a mi paciente, lo hidrato, le aplico lo que tengo que aplicar, antibióticos, etcétera, para poder cubrir su problema y finalmente llegar a sala de operaciones en buenas condiciones, ¿no? De repente poner vías, ¿no? accesos centrales, ¿no? Accesos periféricos, ¿no? Aplicarle de repente sangre si requiere ese manejo, ¿no? Entonces, en base justamente a el paciente lo debe entrar estable, en condiciones óptimas a sala de operación, aparte de su problema de fondo. Claro, si es un paciente que es un herido de bala, entonces tengo que, además, me olvidaba, el ECOFAS, por ejemplo, ¿no? El ECOFAS sí ayuda, pero no es una ecografía rapidísima, no, es una ecografía especializada para determinar qué contenido de sangre, contenido de líquidos, sustancias, y que lo hacemos a través de 4 ventanas. Una ventana pericárdica, ¿no? Que nos permite saber si esa contusión, esa agresión, ese trauma ha ocasionado de alguna manera deterioro de la región pericárdica. La otra ventana es el lado derecho, ¿no? La parte, el hipocondrio derecho. Y la otra es el hipocondrio izquierdo. Y finalmente la otra es la pélvica. Esas ventanas, ¿no? Son las que son básicas para poder definir si hay contenido líquido. Para eso es, ¿ya? Pero otros han extendido inclusive al tórax, ¿no? Se le hace una radiografía de todo el contenido de la cavidad torácica también, ¿no? Pero eso es como extensión, pero lo más importante son esas 4 ventanas que les estoy haciendo referencia dentro del diagnóstico, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, puedo hacer, si tengo un problema de un contenido dentro del pericardio, tengo que hacer de repente una ventana pericárdica, ¿no? Para drenar o hacer una función, ¿no? Para hacer una pericardiocentesis, ¿no? Y poder manejar adecuadamente la circulación, porque eso me puede llevar, como ustedes saben, a un taponamiento cardíaco. Ya en el tratamiento quirúrgico, aquí es el gold estándar la laparoscopia. Recordemos que en la mayoría de los centros médicos, centros hospitalarios, antes se hacía todo abierto. Hoy no, tenemos una ayuda grande que es la laparoscopia. Colocamos nuestra cámara y si tenemos el expertise, de ahí también viene otra recomendación. Quienes les gusta la cirugía, entrénense en cuanto a sus sentidos, aunque ustedes ya tienen ciertas facilidades. A diferencia que yo empecé
hace pues 40 años, ¿no? con cirugía abierta, y toda mi vida he operado cirugía abierta, pero he tenido que hacer un cambio, digamos, generacional. He tenido que aprender la laparoscopía, pero no es tanto como los jóvenes que hoy tienen mejor facilidad de aprendizaje, mejor, digamos, orientación, lo hacen mejor. Hoy con el robot también esto se supera grandemente, sobre todo con esa facilidad que tienen ustedes de entrénense. De esa manera van a ser lo suficientemente expertise en el manejo de toda patología. Actualmente la mayoría de patologías, en traumatología, en todo, está en cabeza y cuello, se hace con laparoscopia. Entonces, la laparoscopía es hoy por hoy el gol estándar. Pero también, si se encuentra con un cirujano que no maneja esto, está en la emergencia, paciente grave, ¿qué hace? Lo abre. Y dentro de esta cirugía, cuando uno está frente a un paciente de este tipo, si la situación amerita, por ejemplo, en el caso del abdomen agudo de trauma, ¿no? Por arma blanca, arma de fuego, y que requiere, ¿no? un manejo mayor a posterior, entonces lo ideal es hacer lo que se llama control de daños. Muchos pacientes sufren atriciones, sufren, digamos, agresiones que lesionan, ¿no? las estructuras importantes, porque recuerden que en la cavidad abdominal no solamente están las vísceras, no solamente está el peritoneo, también están los grandes vasos, ¿no? que están en la parte posterior, y que estos nos pueden llevar también a problemas serios. Una bala directamente en la aorta es mala suerte, pues no, pero ¿qué te haces? Ya estás con el problema. Entonces, por eso uno tiene que entrar y bloquear el problema vascular, que es el que te va a llevar rápidamente a la muerte. Y después ya lo demás. Si tengo que hacer una derivación, hago la derivación. Me evito, no, que está dañado en la cabeza el páncreas, pancreatectomía, duodeno-pancreatectomía. ¿Cuánto dura una duodeno-pancreatectomía? Unas 10 horas, ¿no? No voy a tener un paciente con agresión, con trauma, con un abdomen agudo, traumático, y le voy a hacer una pancreatectomía, una duodeno-pancreatectomía. Es fuera de contexto, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es control de la hemorragia, hacer las derivaciones, pues el paciente lo puedo, digamos, estabilizar, lo puedo poner en sala de operaciones de manera electiva con todo el soporte nutricional, soporte hemodinámico, soporte anestésico, soporte analgésico. Entonces, entre el paciente en condiciones, es buen pronóstico. Pero si me voy a hacer una gastrectomía porque está sangrando el estómago, un sangrado grande, ¿qué me hago? Le hago una gastrectomía total. Y si tiene cáncer, no, le hago una de 2. Peor, pues, ¿no es cierto? O sea, tengo que hacer control de daños, ¿ya? Eso es lo más. Y dentro de ellos, con la laparoscopía. Si lo puedo hacer con la laparoscopia, en buena hora. Consultora mecánica, también en buena hora. Pero tengo que tener el recurso. Entonces, hacer lo mínimo necesario. Pero es un apéndice, ya lo sabes, el apéndice, ¿no? Si está con peritonitis, también hace su lavado, todo, con el laparoscopio fácilmente, incluso, sobre todo en pacientes obesos, pacientes que son, por ejemplo, que tienen problemas de tuberculosis, pacientes que son con VIH, etcétera, ¿no? Que requiere de otros elementos que pueden complicar en el transcurso del postoperatorio, entonces con el laparoscopio es ideal. Entonces es una buena arma ahora, ¿ya? Los antibióticos, dependiendo, pero no es lo mismo el antibiótico de un paciente que tiene una lesión alta, de una lesión intermedia, de una lesión distal. Entonces, el antibiótico tiene que ser ad hoc a la condición del paciente. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Hay estafilos, hay gram negativos, hay una son genes polimicrobianos, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver cómo trabajamos de la mano, si estoy en un hospital, con el infectólogo, nos va a hacer las sugerencias, y siempre dentro de lo racional, ¿no? No podemos darle pues antibióticos los más poderosos, ¿por qué? Porque no, mejor me evito, le doy el mejor. No es así, debe tener una escala, tiene que tener una forma, y no debemos olvidar. Muchos hacen, no, dale nomás su meropenem, dale mango, no, cubrimos todo, ya nos evitamos problemas. Y estamos entrando en el momento en que necesitamos ese medicamento, ya no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque el paciente la enfermedad hizo resistencia, el germen hizo resistencia. Ya no vamos a tener. Varias veces se ha mostrado ya esas placas Petri con gérmenes
donde ningún antibiótico los hace nada, nada. No esperemos llegar a eso, ¿no? Entonces hay que darle los antibióticos que necesitan de acuerdo al cultivo, si tenemos por ahí, de acuerdo. Inicialmente no tenemos cultivo, que el cultivo generalmente sale a las 48 horas, 72 horas. 72, 7 días tienes ya el antibiograma, o sea, para saber qué antibiótico es resistente, medianamente resistente, es sensible, ¿no? Recién. Para eso ya no tenemos paciente. Entonces, por eso, de acuerdo a la altura. De acuerdo a la altura. Y aquí, la unidad de cuidados intensivos, básico. Depende de la agresión, depende del daño que tenga el paciente. Es un paciente que está en muy mal estado y que requiere de vasoactivos, requiere de ventilación mecánica, ¿no? Siempre la UCI quirúrgica, si fuera posible, mejor. Pero no tenemos nosotros en el Perú, creo que solamente en Hospital Naval. Y nada más, o alguien sepa que hay una UCI quirúrgica, ¿no? Entonces, la UCI en general, ¿no? Que donde entran niños, entran enfermedades metabólicas, enfermedades quirúrgicas, etc., ¿no? Todo es una UCI en general. Pero hay a veces intermedios, ¿no? Donde el paciente no puede estar en sala de hospitalización, está en sala de UCI, pero si no está en UCI o está hospitalizado, pero hay una intermedia, ¿no? Hay una zona donde le puedo hacer tratamientos especializados sin que estos necesiten de ventilación mecánica, de un soporte nutricional, digamos, intenso, de un manejo mucho más específico, ¿no? Entonces ya están intermedios prácticamente en destete para pasar ya a su área de hospitalización, donde la mayoría de los hospitales no cuentan con el personal de enfermería necesario. A veces una enfermera maneja 40 pacientes y eso no está bien tampoco. Entonces tengo que tener cuidado para poder conducir al paciente al lugar más adecuado. La radiología intervencionista ayuda sobre todo ya en el postoperatorio, ¿no? Y que nos permite evitar abrir al paciente o evitar hacer procedimientos y con la laparoscopía, con lo que sea, pero nos facilita a través de digamos, o sea, percutáneos, hacer resecciones, hacer, drenajes. No sé, ¿alguna pregunta de esto? ¿Cuántos tenemos? 30 años, ¿no? El otro problema, ya hemos hablado prácticamente parte de este tema, ¿no? De la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una de las patologías frecuentes en nuestro medio. ¿En quiénes se da más frecuentemente? En jóvenes, pues, ¿no? En jóvenes. En cuanto a este rango internacional, miren, están entre 100 y 120 casos, ¿no? Por 100.000 al año. Y en el Perú, más o menos va por esos datos. En cuanto a la distribución etaria, tenemos que en los niños, como quiera de que no es un buen elemento que facilite una adecuada historia clínica, ¿no? Entonces el niño llora, lo único que hace es llorar, pero el llanto es diferente, el llanto de hambre, el llanto de dolor, el llanto de afectación, ¿no? Severa de su organismo. Entonces solo la madre lo identifica y a veces la madre lo lleva al niño y le dice: doctor, está llorando demasiado, lo noto que está muy mal, mijito. Entonces, de la acuciosidad del pediatra, de la acuciosidad del cirujano pediatra, está en que diagnostique a tiempo. Y como les digo, ¿ve? La mayoría de las veces se hace el diagnóstico tardío. Y si es tardío, tenemos un paciente complicado, paciente perforado, paciente con peritonitis generalizada, paciente que está ocupando los espacios en los hospitales pediátricos más tiempo. Es un costo altísimo. ¿Ya? En la mayoría de los casos hay adolescentes, miren, 40 a 45%, acá en Lima, y que más o menos está dentro del rango, ¿no? Entonces, por eso es que el daño que ocasiona la apendicitis es a nivel de producción, porque hay gente que estudia, gente que trabaja, ¿no? Gente que tiene obligaciones que cumplir. Entonces ahí viene el bloqueo. Por eso es que la laparoscopía, tratamiento con cirugía laparoscópica, lo reincorpora inmediatamente a su actividad diaria, ¿no? Porque antes con su incisión no podía ir a trabajar 7 días mínimo, ahora no, se opera el lunes y ya el miércoles se está trabajando, idealmente.
En cuanto a en los adultos intermedios, están entre 25 y 30. Si sumamos los dos, 40 y 25, la población es mayor en ese estrato intermedio. Y los adultos mayores de 60 años, aquí también su diagnóstico es tardío, debido a lo que les estaba diciendo, ¿no? Porque es un paciente que por sí mismo, por su edad misma, no tiene pues una adecuada transmisión nerviosa del dolor, ¿no? O que a veces tiene comorbilidades que mitigan esta situación. Aparte de que hay pacientes que tienen, ¿qué les digo?, un umbral del dolor muy alto. Entonces, tienen dolor, lo pueden tolerar. Y hay personas que sí digamos, toleran el dolor fuertemente, ¿no? Como hay otras personas que pequeño dolorcito ya están yendo a la emergencia. Felizmente son los menos. Aquí también hablan sobre algunos factores entre la región urbana y las grandes ciudades. Aquí, por ejemplo, en las zonas rurales por la dieta, ¿no? Y en nuestro medio también por la dieta que tenemos, una dieta más que todo a base de calóricos. Y en las zonas rurales donde pues la comida es a base de plantas, a base de vegetales, ¿no? de comida sana, aparentemente, ¿no? Entonces, el gran problema de la zona rural es la accesibilidad a los sistemas de salud y también a los exámenes. Hay sitios que tienen, por ejemplo, en Huancavelica, que es un sitio lejano, ahí hay un hospital igual que en Lima, y es tratado igual, tiene laparoscopía, tiene tomógrafo, tiene resonador, etc. Entonces, no puede, digamos, de alguna manera entenderse que es, por muy alejado que este sea, no tiene las condiciones. Hay sitios que no los tienen, pero también hay sitios que sí lo tienen. En general, el comportamiento de la apendicitis en nuestro medio es similar en todo, ¿no? En relación a este promedio en cuanto a los datos internacionales. Aquí los factores que se asocian, la dieta baja en fibra, esta obstrucción luminal del apéndice entre ese porcentaje, ¿no? Entre 40 y 60% estadísticamente. La hiperplasia linfoide también es otro de los diagnósticos, ¿no? Paciente que tiene pues, un problema doloroso abdominal, a veces tiene una faringitis, ¿no? Y esa adenitis también lo traduce en la parte abdominal. Entonces a veces es una adenitis mesentérica y que secundariamente puede ocasionar un cuadro apendicular por obstrucción del lumen, ¿no? Pero presenta a veces dolor abdominal que simula un cuadro apendicular también, ¿no? Parásitos, hay unas zonas, el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, es una de las, digamos, de los parásitos que pueden producir obstrucciones de este lumen y ocasionar también apendicitis, ¿no? Cuerpos extraños, pepas, elementos que ingieren los niños, etc., pueden también ocasionar. Y también, como ven ahí, la asociación de 2 a 3 veces en aquellos pacientes que han tenido pues, familiares que han tenido cuadros articulares. Como ven ahí, la hospitalización, el tratamiento quirúrgico, el diagnóstico, ¿no? Su costo es altísimo. Porque recuerden, ahora ya no, pues ya la salud está socializada. Entonces, se invierte en los hospitales han mejorado en su equipamiento, hay equipos, hay mejoría en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? El paciente se presenta con su dolor, el paciente es, digamos, no tiene seguro social y tiene CIS. Y como tal tiene su tratamiento y el diagnóstico oportuno y rápido que se puede hacer, el paciente se va en condiciones óptimas al día siguiente de su operación de alta. Pero ¿qué pasa si tardíamente es manejado? Ya viene con peritonitis, con lesión del ciego, que se hace a veces colectomía derecha, ¿no? Entonces ya la cosa cambia, el problema ya es diferente. Entonces, estos costos se traducen a diferentes niveles, a nivel laboral, a nivel del sistema, ¿no? El costo es mayor. De ahí que, como dice acá, este impacto se percibe de forma desigual, mayor riesgo, mayor complicación, a menor acceso a la salud.
Todos lo conocemos al apéndice, lo han visto al apéndice en su práctica de anatomía, su situación, la irrigación, ¿no? Han visto las relaciones que se encuentran entre ellas, ¿no? Lo conocemos al apéndice. Muchos dicen, es una cosa pequeñita, filiforme, pero esa situación, desde los tiempos en que la cirugía era una situación difícil de manejar, de afrontar, hasta hoy, ha cambiado muy poco. De tal manera que a un maestro, por ejemplo, le preguntamos, esos señores antiguos que habían operado casos así, ¿cuál es la cirugía más complicada que ha tenido? El apéndice. ¿Cuál es la cirugía más fácil? El apéndice. O sea, con esa expresión nos permite entender que cuanto más conozcamos, vamos a entender mejor, más rápido y llegar a un diagnóstico adecuado. Pero de hecho, la mayoría de las complicaciones, ustedes van en los hospitales, que ya me imagino que están ustedes, todo es apéndice, y los apéndices son los que se complican mayormente y mucho. Cuando se diagnostica rápido se saca, bueno, se mata, ¿no? Pero cuando lo hacemos el diagnóstico tardíamente, por alguna situación, ahí viene el problema, ¿ya? Tenemos al apéndice localizado en la fosa ilíaca, ¿ya? En la zona del ciego, adyacente a la papila iliocólica. Ya no es iliocecal, ya no es válvula iliocecal. Primero que no es válvula, y no es iliocecal, sino iliocólica. Y ese espacio, y el otro espacio un poco más abajito, que justamente ahí está en confluencia con las tenias, ¿no? De ahí que es un punto de referencia. Antes se utilizaba mucho esta tenia, ¿no? Esta tenia anterior, para poder diagnosticar la localización de la base, que es lo que finalmente tenemos que ligar para poder hacer la resección. Entonces, se lograba hacer una pequeña incisión, y a través de esa pequeña incisión identificar el ciego, y del ciego ubicar a la tenia, y luego seguir hasta llegar a la base. Esa es la parte más fácil, pero a veces no es así tan fácil, ¿no? Entonces, el apéndice está localizado en diferentes lugares, ¿no? Cambia la localización. La irrigación, una vez le pregunté en el internado, acá en las visitas médicas diarias, la irrigación del apéndice. No sabía la irrigación del apéndice. Recuerden, el apéndice es irrigado por la arteria apendicular, ¿no? ¿Pero de dónde viene? Viene de la iliocólica, rama de la mesentérica superior, una de las ramas derechas de la mesentérica superior, porque la mesentérica superior baja y me da unas ramas hacia la derecha y me da unas ramas hacia la izquierda, ¿no es cierto? Las ramas hacia la derecha son las que van a la cólica media, ¿no? A la cólica derecha, la iliocólica. Y las izquierdas son las que me dan, pues, arriba al páncreas, a la retropancreática, me da ¿cómo se llama? A las yeyunales, a las iliales, y finalmente, pues, hace todo el tránsito, ¿no? Del territorio de irrigación. Pero es la iliocólica, y la iliocólica es rama de la mesentérica superior. Y esta mesentérica superior entonces va a nutrir a esta iliocólica, que va a diferentes sitios, ¿no? Entre ellos por eso antes se llamaba la iliobiseco apendicocólica, ¿no es cierto? Pues quiere decir que va al ilion, va al ciego tanto en la cara anterior y cara posterior, va al apéndice en el borde del meso. En el borde del meso está nuestra arteria apendicular, de ese meso apéndice. Y finalmente una rama ilial, una rama cólica, la cólica ascendente, que se van a mostrar con la rama descendente de la cólica derecha, ¿ya? Entonces, si recordamos eso, ya tenemos ganado prácticamente un buen criterio de entender la irrigación y sobre todo por qué es que se complican fácilmente estos casos, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no? La irrigación del apéndice, mucho más preciso para que ustedes lo recuerden. Y sus variaciones, ¿no? Que en todos sitios, si nosotros hablamos de anatomía, no vamos a decir, nosotros no somos un formato, nosotros somos cambiantes. Las arterias y las venas son los que más varían las venas. Y ahí ven ustedes, ¿ven? La arteria apendicular, ¿no? En la A, en la B y en la C, ese tipo de irrigación. Hay, por ejemplo, 2 apendiculares, por ejemplo, ¿no?
Y van a encontrar muchas más variaciones. Si ustedes revisan el libro de Skandalakis, ahí van a encontrar pues, una serie de variaciones, ¿no? Y a diferentes niveles del cuerpo. Por un caso, les va a ayudar mucho en cuanto a su estudio. En cuanto a la posición, diferentes posiciones. La más frecuente es ahí estamos viendo, la retrosecada. La retrosecada. Y luego tenemos la pélvica, ¿no? Después hay las otras variaciones. La que es bien difícil se diagnostica y a veces nos trae problemas es esta, la retroilial, que está detrás, ahí no se puede, digamos, percibir dónde está y a veces tenemos que levantar el ciego para poder ubicar. Lo importante es, ¿no? Que es menos frecuente, pero la que generalmente encontramos nosotros en el acto quirúrgico es la pélvica, o si no esta paracecal también tenemos, ¿no? Que está hacia el lado del ciego, ¿no? Paracecal derecha. Pero ahí tenemos la mayoría de esos. ¿Cuál es la retrocecal? Es la más. Eso es en patología, ya no en la parte diagnóstica. La localización, una cosa es la posición y otra cosa es la localización, a diferentes niveles. Depende de la rotación del intestino, cómo haya rotado, ¿no? Tiene una rotación completa, una rotación incompleta, o bien encontramos en un situs inversus, ¿no? En el lado izquierdo. Puede ser una diverticulitis, ¿no? O era una apendicitis izquierda, ¿no? Hay casos en que hay situs inversos, no se olviden de ese diagnóstico también. En situs inversos, yo conozco una paciente que tiene un situs inversus total, o sea, el corazón en el lado derecho, el hígado en el lado izquierdo, ¿no? La vesícula biliar en el lado izquierdo, etc. O sea, es total, como hay otros que son incompletos, ¿no? Tanto torácico o abdominales. Entonces, no debemos olvidar. Y es más, la clínica nos va a dar, por ejemplo, la subhepática nos va a dar con un morfina fácilmente. Entonces, es una vesícula, te pones con apéndice. O muchas veces antes se ha operado la vesícula biliar, no, el problema vesicular. Y al día siguiente te enteras de que el problema no era vesicular, era apendicular. Pero eso se hacía con la cirugía abierta, ¿no? Donde uno hacía el corte y entraba justo preciso para hacer la resección. En cambio ahora con el laparoscopio te das el trabajo de darte una miradita así panorámica, ¿no? Miras todo arriba y abajo, no pasa nada, cierras. Entonces ahora es menos el error. Pero si también cometes errores, ojo, se documenta, ¿no? De manera que puede haber problemas legales si por obvio el juez pide, dice, a ver, el video de la cirugía del paciente tal. Entonces llevas un perito encargado, analiza todos los movimientos quirúrgicos que has hecho y ubica la causa del problema, o bien la descarga, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ser ahora entrenados adecuadamente, con una muy buen training, ¿no? Todos los días. Si yo soy cirujano, tengo que todos los días entrenar, así como el deportista, ¿no? El futbolista, el atleta, el lanzador de bala, etcétera, el que dispara, ¿no? El tenista, todos los días se entrena, ¿sí? ¿Y por qué el cirujano no entrena? Si uno aprende de residente, termina su cirugía, ya se gradúa, ya no más, ya no revisa más, ya es un excelente cirujano. No, todos los días tengo que estar, ¿no? Afinando mis conceptos, afinando mi expertise en movimientos, ¿ya? Y visitando también a los congresos, siendo actualizado constantemente. Yo nunca he visto eso, ¿no? Pero lo refieren los libros, que es la duplicación. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien tiene una referencia de un doble apéndice por ahí? No, yo no he visto, pero como ven, ahí está. No les tengo que mencionar porque está escrito ahí. Y nuestro apéndice secal. Ahí lo vemos, la característica típica, el color, ¿no? Ese es el color que vamos a ver ustedes en la sala de operaciones. Una estructura casi rosada, es rosado suave, delicado, no es rojo, delicadamente rosado. En cuanto al cuadro clínico, estas, de acuerdo con su posición, vamos a tener las maniobras para poder detectar, porque no todos se hacen con ¿cómo se llama? El signo de punto apendicular, ¿no? No, todos no son así. Y ahí, por esa posición, es que a veces no llegamos al diagnóstico también rápidamente, ¿no? Hay un dolor que se parece, se enmascara, pero no recibe nada, pero ahí está el dolor. Sí me calma un poquito, y depende del tipo de paciente también.
En cuanto al diagnóstico diferencial, como ya ustedes ven, es de acuerdo a su localización también, ¿no? De acuerdo a la posición en que están dispuestos a nivel de la cavidad abdominal. Dentro de los signos específicos para poder diagnosticar, tenemos pues 30 y tantos signos, de los cuales los que utilizamos, algunos de ellos, ¿no? Ahí vamos a ver ahorita. En cuanto a la fisiopatología, primero la obstrucción, ¿no es cierto? Por alguna razón se obstruye ese lúmen, por adenitis, por un elemento extraño, ya no he visto las causas. Luego viene la secuencia inflamatoria y finalmente, si lo dejamos así, que siga su historia natural, va a terminar pues, perforando, va a terminar complicándose. Nada, como cualquiera de los algoritmos que pueden tener ustedes, ¿no? dentro de su fisiopatología, ¿no? Esa secuencia es la que generalmente se da, fundamentalmente, ¿no? No debemos olvidar estas características, cómo se presenta el dolor, cómo va nuevamente entrando ya en un componente vascular y finalmente en isquemia y se perfora. De ser un cuadro apendicular inflamatorio, infeccioso, termina siendo perforado. Pues, ahí están las diferentes piezas, ¿no? La flemonosa, la gangrenosa, la perforada, etc. Eso lo van a ver, lo han visto ya seguramente y es importante recordar. En cuanto a los síntomas clásicos, ¿no? Ahí tenemos el dolor que se empieza a nivel del del epigastrio, luego migra, etc., ¿no? Y que ahí, en base a la evolución y a la edad, es importante recordar, ¿no? Tal como hemos conversado, ya esto es prácticamente, uno tiene que ser muy acucioso y tiene que, digamos, sospechar desde un primer momento de qué se trata. Aquí tenemos apéndices retrocecales, subhepáticos, pelios, de acuerdo a la posición y a la localización de la estructura. Signos, el típico, del punto apendicular, donde está la base del apéndice. ¿Dónde está? En la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, ¿cierto? Desde una línea que trazas, desde la espina ilíaca antero superior hacia el ombligo. Eso es lo que encontramos. Eso es lo típico. Pero si está en alguna posición diferente, ya nos sacó de cuadro, ¿cierto? Ya no tenemos el cuadro así. Porque normalmente si nuestro apéndice está bien en su posición, correctamente lo podemos diagnosticar. Y ahí tenemos pues el signo de Rosing, ¿no? ¿Se acuerdan de Rosing? ¿Lo han visto? Donde tenemos al paciente de cúbito prono, de cúbito dorsal y examinamos en el lado contrario, ¿no? El lado contrario, entonces hacemos una presión, ese aire, el gas que está dentro del intestino, migra hacia el otro lado, distiende y produce dolor en la zona apéndice. El signo del psoas, típico, donde le aplicas una extensión lateral de la camilla, ¿no? Pero fijas la región de la parte de la cadera, ¿no? Y haces la tracción para ver, en el caso del paciente que tiene el retrocecal, ¿no? El signo del obturador, fijas en la rodilla y rotas, también para poder ver las diferentes localizaciones que ya hemos visto en la parte anterior. El signo de Morris, que vamos a ubicar ahí, ya no es como el McBurney, sino el de Morris es la unión de los dos tercios externos con el tercio interno. Pero en relación, ¿qué estructura pasa por ahí? Por ejemplo, donde está el dedo del explorador, ¿qué estructura pasa por ahí? Es el borde externo del estuche de los rectos. Entonces la línea arciforme, ¿no? Entonces ese punto, ¿no? Es doloroso también. El signo de Lanz, ¿ya? Que justamente ve hace la compresión en la parte inferior y se evidencia en la parte superior. Aquí el otro signo del EC, donde encontramos por detrás de la espina ilíaca antero superior hacia la parte posterior. El signo de Dunphy, ¿no? El toser, también dolor, ¿no? Al momento de poder examinar. El signo de Aron, presiones en la región de la fosa y el dolor es a nivel del epigastrio, ¿ya? El signo de Bloomberg es el que tenemos que aprender a hacer. Uno examina al paciente, conversa, señor, usted dice cuándo está con dolor y estás tocando, ¿no? Con la mano, estás tocando y luego presionas en la zona y sueltas. Y le dices, ¿le duele? No es el signo de Bloomberg, ¿no es cierto? El signo de Bloomberg es cuando tú
está distraído el paciente, sueltas la mano y el paciente lo expresa el dolor. ¿Ya? Sientes dolor en sus facies. Entonces, ese es el signo de Bloomberg positivo. ¿Ya? Otro nivel de presión, ¿le duele? No es eso. Sí. Laboratorio, como sabemos, ya la leucocitosis, PCR, ¿no? El examen de orina, que también hay casos tiene un cuadro infeccioso urinario severo y que también tenemos que diagnosticar, ¿no? Diferencialmente con la apendicitis. Y acá, desde años, el score de Alvarado se utilizó para diagnosticar, ¿no? Y que últimamente, debido a algunas incoherencias, algunos problemas, ya no lo usan. Y luego todos tienen un tiempo de validez también, ¿no? Y ahí hoy se utilizan estos otros, ¿no? Este es el Alvarado el antiguo, donde ven los síntomas, los signos y el laboratorio. Y cada uno ve baja probabilidad, alta probabilidad. Entonces, dentro de tu esquema, dices, ¿qué tiene? Tiene migración del dolor, tiene anorexia, etcétera, vas sumando tus puntos. Al final sumas de 7 a 10, ya, quirúrgico. Pero eso ha fallado algunas veces. Por eso es que ya, como que ya no le tiene mucha confianza, ¿no? O sea, no tiene, digamos, sensibilidad. En cambio, este es mucho mejor. ¿Por qué? Porque asocia otros, por ejemplo, laboratorios, signos de hipersensibilidad, resistencia muscular, error, y suma todos esos elementos que abona, ¿no?, a un diagnóstico mucho más directo. Y que también, ¿no?, ahí tenemos puntajes, ¿no? Mayor de 12 puntos, cataloga ya con cuadro apendicular. Pero sin embargo, miren, hasta 4 baja probabilidad, de 5 a 7 probabilidad baja, pero hay que observar, etcétera, etcétera. Siempre tiene sus bemoles esta situación. Y este otro, que es el que también, ¿no?, ve una serie de síntomas, de signos, y mucho da importancia al laboratorio. Incluso ahí tienen la parte baja, ¿no? Les he dejado, eso está en online, ¿no? Entonces le ponen los datos y les sale el puntaje. Ya, entonces, bueno, para que puedan, en base a su clínica, su examen clínico, en base a lo que observan en el laboratorio, etcétera, imágenes, ¿no?, ya ustedes pueden llegar a un probable diagnóstico ya de apendicitis. ¿Qué es bueno? Aquí, la radiografía de abdomen, no sé, no nos da mucho, no nos ayuda mucho en el diagnóstico de la apendicitis, ¿ya? Salvo que de repente veas pues al apeticolito, ¿no?, ahí ¿cómo se llama?, en la radiografía. Pero aquí, en la ecografía abdominal, en los niños y embarazadas, ¿ve? ¿Por qué? Porque la tomografía no es, digamos, adecuada para ellos. Hay algunos conceptos que les dije, ¿no? Pero, en el caso, por ejemplo, que uno ya ve al apéndice, ya está pensando en que probablemente ya sea un cuadro apendicular, como ya les he referido, ¿no? ¿Qué debe tener? El diámetro mayor de 6 milímetros. ¿Cuánto mide un apéndice? 3 milímetros, así de ahí, pues. Cuando ya llega a 6, ya podemos pensar que es un cuadro. Disculpe interrumpirlo, pero ya que no labora hay gente que pone técnicas de clase. Uy, bueno, los olvidas empezamos. Bueno. Ya hemos hablado prácticamente de todo esto, el algoritmo, la ecografía, ¿no? Si acaso tenemos ahí ya diagnosticado el cuadro apendicular, nos lleva a cirugía directamente. Entonces, ese cuadro está muy bueno como para que les pueda orientar en cuanto a su manejo. Aquí ya son imágenes que les van a orientar de alguna manera a ese diagnóstico. Bueno, ya la hora se me ha vencido. No sé, de repente para otra ocasión vamos a conversar en nuestro